Os presento Me hicisteis mal, defectos de fábrica de la nueva subjetividad. Es mi ensayo en la colección Conceptos de la editorial Vincle. Tengo la suerte, el orgullo, como suele decirse, de que es el número uno de esta colección dedicada a pensamiento. He podido compartir con Susana Gisbert y Carmen Amorá, pues ser parte de estos primeros números, estos primeros ejemplares de una colección editada por Manolo Gil, en este caso también por Xavier Bellot, pero es a Manolo Gil, con el que yo he tratado como editor, al que le estoy agradecido, y le doy la enhorabuena por sacar adelante una nueva colección de algo que interesa mucho en la actualidad, como es pensar el presente, tener herramientas para pensar la complejidad de nuestro tiempo. Me hicisteis mal, en donde yo vivo, significa tanto me habéis hecho daño como lo que indica el subtítulo, un defecto de fabricación. En este caso, Me hicisteis mal tiene por subtítulo Defectos de fábrica de la nueva subjetividad. Es un libro que está inspirado en un pensador que a mí siempre me ha hecho mucha gracia, que fue Teofrasto, que en el año 319 antes de nuestra era, había sido discípulo de Platón y de Aristóteles, y era miembro de esa escuela que llamamos peripatética. Los peripatéticos significa algo así como dar vueltas, ¿no?, alrededor del templo de Apolo Licio, donde estaba, de acuerdo con una tradición histórica, donde estaba Aristóteles, ¿no?, paseando con sus discípulos, reflexionando sobre la vida. En griego, paripatein significa dar vueltas, y por eso también pues, a los seguidores de Aristóteles se les llama así, peripatéticos. Teofrasto era un tipo muy divertido, cuya obra Caracteres la recomiendo a todo aquel que quiera echar unas risas a propósito de nosotros mismos, que es al fin y al cabo lo que es Me hicisteis mal. Teofrasto tiene un libro que se llama Caracteres, donde pues no deja tita con cabeza en la Atenas de su tiempo. Critica a aquellos que están siempre hablando mal de los demás, critican a los que no paran de afearle a la ciudad, que gaste demasiado dinero en las ayudas a los espectáculos de los más necesitados, a los que sacan a bailar a una persona antes de haber bebido, a los que salen a comprar por el mercado, hacen gala de tener dinero pero se vuelven sin nada, a los que escupen por encima de la mesa y el lapo cae dentro de un copero, llega a decir también. Bueno, es lo que los franceses podrían llamar una fisiologie, ¿no? Los libros de los urbanistas, la gente que te puedes encontrar en las nuevas ciudades, en las grandes ciudades del siglo XIX. Bueno, sin aspirar a todo eso, ni mucho menos, Me hicisteis mal es un repaso muy breve, en unas 95 páginas, 98, 99 páginas. Puede haber pensado que por una más llegará a un número redondo, a 100. Un ensayo donde me he sentido muy cómodo escribiendo sobre rasgos de la subjetividad, o sea, rasgos de las maneras de ser contemporánea, pero alrededor de una idea clave, que es el resquemor, la victimización, el odio, el actual odio contra las figuras del experto, del intelectual, pasiones bajas. Mi amor por el cine de terror ha hecho que este microensayo, o ensayo breve, tenga como un ritmo de slasher. Slasher es ese género de terror en el que hay un enmascarado donde va acabando con la gente, habitualmente con jóvenes, ¿no? Tipo Viernes 13, Scream, la noche de Halloween. Bueno, hay referencias a Top Hooper, a Ty West, a John Carpenter. Pero no es un libro de cine, es un libro en el que comenzamos pensando, bueno, a veces, si la vida fuera un slasher, esas películas donde el enmascarado, como un Scream, Ghostface, te mata, pero te cuenta por qué te mata, que normalmente es algo del pasado que te explota en el presente, pues presenta algún tipo de ventaja metafísica respecto a los grandes tratados sobre la finitud del ser, ¿no? No sé, frente a Heidegger o frente a Leibniz, un slasher te cuenta por qué vas a morir. ¿No? En la vida normalmente esa pregunta no tenemos una respuesta. Bueno, pero esa idea del slasher, de la persona que está cargado de pasado para cometer
tropelías o matar a jóvenes inocentes en el presente, está muy presente en algunas de las primeras reflexiones sobre un rasgo de la actualidad que es la victimización, el victimismo. Yo creo que Robert Hughes en Estados Unidos, Daniele Giglioli, hoy en la actualidad en Italia, pero en Francia en los años 90, en el 96, creo que Anagrama publicó, en ese año sí, publicó La tentación de la inocencia. En ese libro, Pascal Bruckner decía algo así como que sobrecargarse de victimización, de daño, nuevamente del pasado, convertía rápidamente a una víctima en verdugo, como había pasado en los Balcanes, con croatas y serbios que se sentían dañados por la Segunda Guerra Mundial, o los propios nazismo, ¿no? Los nazis que se creían víctimas o se sentían o actuaban como víctimas del Pacto de Versalles, etcétera, etcétera. Bien, pero esa sería solo una parte de este ensayo. Hay subjetividades como los victimizados, pero hay muchas más. Comienza con una serie de interrogantes. ¿Sería posible el éxito de políticos como Trump, Orbán, Bolsonaro, Ayuso o Milei sin la existencia de ciudadanos que se les parecieran más de lo que estarían dispuestos a admitir? ¿Qué clase de tipo aplaude tropelías, abusos y salidas de tono de personas sin escrúpulos, sino alguien que admira su forma de ser? Y además, ¿por qué tanto matarife prepotente se presenta a la vez como una víctima? ¿No debe producirle al pedagogo una insana envidia profesional observar la puntualidad, el esfuerzo, la motivación con la que acudieron los jóvenes de Torre Pacheco a apalear a personas de origen magrebí? ¿Son el twerking y el perreo expresiones culturales de una nueva conexión entre estética, clase social y capital? ¿Funciona el candor adanista, esa manera de idealización del pasado, de echarle la culpa de todo a los grandes imperios, y sus correlatos, el desdén por la historia, el profesional, el experto, premisas de lo que llaman la ilustración oscura, o solo una fisiología de los sujetos más intensos del poscolonialismo identitario? Y esas gentes que pasan diariamente por el embudo del mal gusto, que sin calibrar del todo lo que les ocurre parecen impelidas a reproducir actitudes deprimentes, no se extienden como un virus de David Cronenberg a través del cuerpo social. ¿Qué había exactamente de empoderador en Construye una zorra, el vídeo de la influencer filipina Bella Poarch? La ilustración fue ante todo un examen del mundo, una rendición de cuentas del estado de las cosas ante la razón. La célebre salida de la culpable minoría de edad, de la que habló Kant, abrió una serie de interrogantes acerca de cómo pensar mejor, pero yo siempre tuve esta frase de Kant, la culpable minoría de edad, como un juicio no del todo justo, porque ¿qué culpa tenía un campesino de Königsberg, sin medios, sin acceso a la cultura, de no abandonar esa minoría de edad, que decía Kant? Pero yo creo que siglos después, en los estertores ya de la posmodernidad, en esa zona crepuscular de lo que algunos llaman ilustración oscura, ese movimiento neorreaccionario, económico-cultural, nacional populista, ese movimiento que rechaza el universalismo, las instituciones, el progreso, la perfectibilidad. La perfectibilidad ya no la de Herder, ya no la de los filósofos del XIX, sino la de los poetas, la de Walt Whitman, por ejemplo. Bueno, ahora en ese momento de entre declive de la modernidad, crisis de la civilización, etcétera, que algunos llaman ilustración oscura, ahora sí que podemos hablar de culpables permanencias en la minoría de edad, porque podemos hacerle a un golpe de clic y entrar en una clase de historia o en un museo o escuchar cualquier cosa, pero la gente eligió Gangnam Style. Bueno, figuras como aquellas que aplaudieron a las víctimas de apuestas en YouTube, sujetos que parecían salidos del callejón de las armas perdidas, esos especie de circos que se montan en las redes donde se asiste a humillaciones de personas, retos. Hace poco murió un tipo que le
estimularon a tomarse 6 gramos de cocaína en 3 horas, con mucha gente conectada a videollamadas privadas. Esa gente, ¿eso porque tiene éxito? ¿Por qué hay tantos admiradores de dictadores en el mundo? ¿Por qué hay tantos relativistas? Esa crisis de la nueva subjetividad es el elemento central de este ensayo, que entre otras subjetividades también habla de los inocentistas, aquellos incapaces de reconocer que hayan hecho algo mal, de un paso más allá de la era del vacío, la obra clásica del francés Gilles Lipovetsky, esa que atribuía al individualismo postmoderno la disolución de lo político, la indiferencia, etc. Pues hay un retrato de lo que hace la rusa youtuber Valeria Lipovitsky, cuando tú ves del tipo, es el cuidado diario de la piel una cuestión de supervivencia, recibe cientos de miles de visitas. ¿Cómo se ha pasado de un Lipovetsky a otro? Bueno, aquí daría igual que youtuber, que tiktoker. ¿Por qué hay tanta gente que hace ostentación, ¿no?, de su crueldad? Pues que apoya al ala más fascistoide del Likud, al ala de Netanyahu. Like for Pain, el bienestar de muchos países se decide por mayoría de votos, pese a que todo el mundo reconoce que hay más gente mala que buena. Esto de que hay más gente mala que buena no está me hicisteis mal, sino en los aforismos de Lichtenberg en el siglo XVIII, quienes aplauden al ICE, la política antimigratoria de Donald Trump. ¿Por qué el mexicano López Obrador le pide a la Casa Real perdón por agravios cometidos hace más de medio milenio? Porque la gente va a llorar a los programas de Oprah Winfrey. Se repasan obras clásicas sobre el victimismo, la cultura de la queja, de Robert Hughes, además de la obra de Giglioli o de Bruckner. Se enfatiza mucho la nueva forma de narcisismo contemporáneo en sentido freudiano, ¿no?, de como si el mundo fuera una extensión de los deseos de muchas personas y de líderes. Los excéntricos, los muy locos, los pijos que ocupan el poder, al modo de Boris Johnson, de acuerdo con el libro de Simon Cooper, ¿no?, de cómo los chicos más estirados, más pijos de Eton y luego de Oxford, empezaron a liderar el Brexit y por qué la gente los apoyó. Hay un capítulo dedicado a la semiótica de grado cero. Yo llamo eso a gestos muy rentables, como cuando Rosalía se contorsiona en el clip de Motomami o la celebridad, ¿no?, Pedroche, Pedroche, hacen gestos muy monetizables, o sea, muy convertibles en dinero y a la vez se presentan como algo empoderado, que nos empujan a una zona de significados posibles pero antagónicos, ¿no? Un repaso a través de películas de terror en qué se ha convertido la libertad. Para los antiguos la libertad era no obedecer más normas que aquellas en las que uno ha participado, ¿no? Y el idiotés es el que está recluido en lo privado. En la modernidad la libertad ya no es participar en las normas que le afectan a uno, sino tener una esfera de autonomía, de protección frente al poder, los llamados derechos de primera generación. Y hoy la libertad sería más bien una suerte de liberación, ¿no?, liberación de las ataduras. De ahí que acudamos a obras de sociólogos del teatro, o sociólogos dramáticos mejor, como Richard Sennett en El intérprete, que habla mucho de las sobreactuaciones contemporáneas, de la demanda permanente de caso, ¿no?, del casito, diríamos hoy, de por qué hay performance del sufrimiento y que se capitalizan. Alguien que lo ha pasado mal porque se convierte de repente en árbitro, en héroe. Me gusta mucho haber rastreado en libros de muy distinto signo, como los 90, el libro de Chuck Klosterman, a ver qué episodios de los años 90 nos hicieron mal como sociedad. Ese me hicisteis mal busca, por ejemplo, el juicio de O.J. Simpson, que era un tipo a todas luces culpable. Cómo salió adelante a través de una mezcolanza pues muy, muy rara, ¿no?, de frivolidad, de deuda histórica, de mareo procesal, de mezcla. Me gusta mucho haber podido hablar estoy hablando como si fuera un crítico de mi propio libro. Bueno, quiero decir que me lo he pasado bien escribiendo sobre una categoría estética que llamo lo porni, a propósito de la hiperbolización, ¿no?, del cuidado y los gestos
de televisivos y de anuncios y de carátulas que recuerdan los tubes de Pornhub. La ciudad como guardería, cómo se ha infantilizado pues todos los anuncios, por ejemplo, los servicios de transporte público, parece que estén dirigidos a gente que va a una guardería, en lugar de ciudadanos maduros, ¿no? Esos dibujitos del metro. He escrito mucho sobre bueno, he dedicado 2 o 3 páginas, que ya para un ensayo corto es mucho, al antiintelectualismo. Leo un poco. ¿Por qué me parece mal que se critique el elitismo cuando es bueno que reconozcamos que gente como no sé, Nadia Comaneci, Emily Dickinson, Bob Dylan, Bach, pertenecen a una élite en lo que hicieron, ¿no? Ante quién nos ponemos de pie, como diría George Steiner. Siempre que reaparece esa mezcla de desdén por el autor prestigioso, sea Bertrand Russell, sea Suda Sontag, siempre que regresa la absurda idea de que mi ignorancia vale lo mismo que tu conocimiento, me diría Asimov. Y en general cada vez que escucho las diversas expresiones de relativismo, recuerdo una escena luminosa de Manhattan, la Academia de los Overrated, de los sobrevalorados. Mary Wiki, Diane Keaton, desespera a Isaac Davis, Woody Allen, al incluir en su lista de Overrated a Gustav Mahler. Lo fascinante no es la irreverencia, ligeramente snob, sino su intuición de época, la de Woody Allen. Cuanto más frívola y displicente se mostraba Mary, más atractiva resultaba Isaac. El antiintelectualismo funciona desde entonces como una forma performativa de seducción. La Academia de los Overrated, reescrita para redes, ya no necesita argumentar que Gustav Mahler está sobrevalorado. Basta con hacer ostentación del horizontalismo, de que todo es lo mismo, ser encantadoramente ajeno a formas de exigencia. Repaso la cantidad de anuncios que dicen algo así como te mereces lo mejor, te mereces un 10, te lo mereces todo. Están sacados de anuncios reales. ¿Por qué te mereces todo? ¿Por qué te mereces un 10? ¿Por qué lo merecemos? Hablamos de la teoría de grumos, de la sociedad que ha dejado de ser de masas, de los círculos de la tristeza, de la previsibilidad, de la pereza que dan la gente que va eximiendo resquemor, un repaso por las portadas del Marca o por experiencias personales de cuando un ex marido, una ex mujer, amigos nuestros, despechados, encarnan la figura del tipo, la tipa que ya lleva hechos alternativos, ¿no? Es un giro implosivo, ese del que hablaba también el pensador Eric Sadin, por el cual las víctimas de algo se consideran dignas de toda la verdad, ¿no? Esa rigidez, ese enroque en una visión de las cosas y de las relaciones emocionales, pues, podría bien ser un anticipo de la época de la posverdad. Seguimos con Scream, con las batallas culturales, con los torturadores de Abu Ghraib, como a su vez se sentían víctimas y porque torturaron, mostraron cuerpos llenos de heces en picanas eléctricas, aterrados ante perros entrenados para humillar, porque los crucificaron a muchos chicos que estaban entonces detenidos en aquella prisión infame. Dedicamos algo a lo cookie como categoría estética junto con lo porni, pero aquí lo cookie tiene un autor mucho mejor que yo, que es Simon May, que en el poder de lo cookie, cute, se pregunta a qué obedece la fascinación por esta categoría que no es solo estética, sino puede ser una estrategia de dominación. Bambi, Doraemon, Pokémon, ET, la manzana de Apple, Kim Jong-il, los emoticonos del corazón que se depositan ante Meloni, ante Putin o ante Hamas o ante Netanyahu. Un aparato crítico sobre por qué cuando la raza sale por la puerta, la cultura regresa por la ventana. Es decir, hoy pones en Google pareja multicultural y te aparece pues, un negro y una blanca y una blanca y un negro, un chino y una blanca, una negra y un pelirrojo. Como si la raza fuera señal de que perteneces a otra cultura, ¿no? Cuando eso es algo más bien de las sociedades rígidas, no sé, de alguna ciudad del siglo XIX, pero hoy en día no, una persona negra, una persona blanca o amarilla no tiene por qué tener culturas distintas.
una esencialización, ¿no?, del origen, de la presunta lengua, de los padres o de las religiones. ¿Por qué se confunde desigualdad con diferencia? Y así vamos llegando hasta el final, con ejemplos de los encabronadores, como Teofrasto, que nos hicieron ver a nuestro alrededor a mucha gente que estaba hecha mal, a la que le hicieron mal, porque dice que les hicieron daño, entonces se convirtieron en agentes llenos de rencor y de odio hacia el mundo circundante. Teofrasto escribe: hay en Atenas gente que no permite que se tome un higo de su huerto, ni que se recoja un dátil caído por tierra. Están dispuestos a exigir morosidad de los pagos e intereses de los intereses. Cuando ofrecen una comida en honor de los miembros de su demo, sirven la carne en trozos pequeños. Si salen de compras, vuelven sin haber comprado nada. Eso pasa mucho en mi barrio de Ruzafa, que la gente dice: hay mucha gentrificación, aquí todo nos van a tirar los extranjeros. Ya, pero ellos se van a comprar 2 calles más allá, algún gran supermercado, pero no compran a la carnicera de abajo, o al pescadero, o a la paraeta, o nunca les veo comprar un periódico, una revista, el kiosco. Claro que luego cierran, pero ellos tampoco hacen nada para evitarlo. Hay un capítulito dedicado a los influencers, a un texto de T.H. Marshall, que yo siempre cito, que soy un poco abuelo cebolleta con eso, que pertenece a su obra Ciudadanía y Clase Social, ¿no?, cuando dice que la ciudadanía se permanecería cohesionada con la misma titularidad de derechos, aunque hubiera diferencias de riqueza, siempre que las diferencias de riqueza no fueran muy profundas y que la gente no sintiera que lleva la vida que no debe, pero hoy la mayor parte de la gente siente que no lleva la vida que debe, que merece algo más, ¿no? Porque la victimización, el daño, el dolor acaban siendo premiados en el ámbito estético, ¿no? En películas candidatas a los Oscar, ese párrafo le he llamado Salvar al que hace de Soldado Ryan. Me hago cargo de ensayitos que me gustaron el año pasado, que eso se escribió el año pasado, como el de Santiago Guerruchov, un detalle siniestro en el uso de la palabra fascismo, a partir del poema de Bertolt Brecht, ¿no? Si fueron primero por los negros y tú no hiciste nada, o si fueron primero los judíos y luego no hiciste nada y luego dices que luego fueron a por ti y fue demasiado tarde, porque no nos quedamos simplemente con la primera frase. Si fueron a por los negros o los judíos, ¿por qué no hiciste nada? O sea, realmente, no hay que esperar a que lleguen a nosotros, pero no porque nos hagan luego algo a nosotros, que sería una manera retroegoísta de actuar. O sea, no es porque nos pueda pasar luego a nosotros, con que le pase al otro ya es suficiente, ¿no? Porque se abusa mucho del término fascista, igual que el término comunista y bolivariano. Y va acabando con la idea de que lo que realmente está en juego en nuestra época, lo que se está atacando mucho, y por eso estamos haciéndonos mal, es a la idea de cultura en un sentido acumulativo, progresivo, porque es tan fácil criticar y desmontar instituciones enteras, sea el orden jurídico internacional, sea un cuerpo teórico, ¿no?, sea una historia, porque es tan fácil hablar mal de gente que se esforzó por hacer las cosas muy, muy bonitas, sea Ingmar Bergman o sea Nadia Comaneci, porque es tan fácil esa crítica que hay ahí de resquemor, de envidia, de afán de bajar, de llevarlo a tierra, en esa gente que es tan poca cosa. Y para acabar, uno se incluye también en esa gente que es tan poca cosa, porque todos en un momento hemos tenido esas ideas o hemos pasado por esos momentos en los que parece que tuviéramos una máscara de Ghostface o de Scream y fuéramos ahí cargados de resquemor, como si el mundo nos debiera algo. Bueno, todo eso se está dedicado este ensayito, Me hicisteis mal, el número 1 de la colección Conceptos. Estoy muy orgulloso, bueno, muy contento de ser el primer título de esta colección. Como decía al principio, hay otros 2 de Gabriela Moraga, de Sona Gisbert, que van a salir más, y Manolo Gil los ha editado muy bien y me consta que Vincle va a seguir adelante, así que apoyamos esta colección y me apoyaría aunque no estuviera yo. Y muchas gracias por escuchar este resumen.